se encarga de armar los expedientes en contra de las organizaciones, en contra de los luchadores sociales, en contra del SME, y que ya sus bodegas están repletas porque todo el pueblo de México es el que está en contra de estos vendepatrias. Después de unas semanas de estar ahí en el CISEN, en el sistema de contrainteligencia en materia de seguridad nacional, se lo trajeron, se lo llevaron a la Secretaría de Gobernación porque el gobierno federal ya agotó sus llamadas cartas fuertes, como por ejemplo Lozano, su gabinete prácticamente desmantelado, pues hace caso y le busca, como han salido caricaturas, en el fondo del morral, pues se lo encontraron a él y ahí están los resultados. Despreció ese minuto acuerdo, buscó experimentar con una contrapropuesta que es muy sencilla, es muy simple. En teoría política, en teoría de la negociación política se llama buscar reducir a cero al adversario político y ofreces lo mínimo para negociar lo mínimo. Pero su contrapropuesta, que es una burda copia de lo que el gobierno federal manejó en octubre del 2009, está plagada de errores y de violaciones a la Constitución y a las leyes que de ella emanan, particularmente de violaciones a la Ley Federal del Trabajo en materia de derechos laborales. La estrategia de Poiré sí es una burla para el Sindicato Mexicano de Electricistas, en efecto, pero también es un cálculo político. En estos momentos, más allá de los miles de electricistas que estamos en esta asamblea, en esta magna Asamblea General, aquí y afuera, en Antonio Caso e Insurgentes, lo que el gobierno está midiendo es cuál va a ser la reacción del Sindicato Mexicano de Electricistas. Está muy claro el rechazo a una propuesta que ni siquiera se sujeta a los marcos establecidos en la minuta acuerdo del día 13 de septiembre. Ya dije que es una vulgar copia de lo que convinieron en aquel entonces con el traidor marrano Alejandro Muñoz, en donde a cambio de promesas incumplidas por el gobierno federal desde el 2009, prometió primero liquídate y luego te recontrato. Y los resultados están a la vista de los que se dejaron llevar por el engaño, la manipulación y la traición de los traidores como Alejandro Muñoz y a la fecha Jorge Sánchez García. ¿Qué plantea ese documento? Dice que seremos reinsertados en 12 dependencias, Comisión Federal, entre otras, la Secretaría de Seguridad Pública y una que es muy ejemplar, dice el gobierno también en Diconsa. El gobierno federal lo que hizo fue desempolvar la misma propuesta que le hicieron Alejandro Muñoz y otros traidores, con la promesa de que si se liquidaban, si desistían de sus demandas, podrían ser recontratados. Y ahí cometieron el primer error, porque esa contrapropuesta va dirigida a los ex trabajadores. Y la minuta acuerdo del 13 de septiembre de este año habla de la reinserción laboral para los trabajadores miembros del SME que no se han liquidado en el sector eléctrico. Esa propuesta es una propuesta violatoria a la Constitución y a la Ley Federal del Trabajo. Pone como condición
voy a dar ese ejemplo, para poder ser contratado, por ejemplo, en Diconsa, que se desista el que quiera ser contratado, que acepte su liquidación voluntaria, que renuncie a sus derechos para ser contratado, repartiendo las famosas fichas para la entrega de los paquetes de leche. Hemos platicado a lo largo de estas horas con algunos abogados y se mueren de risa. Pero más allá de lo visible, de pedirle a los miles de trabajadores que mantienen en alto la dignidad del ESME, a través de ese amparo y de esa demanda depositada en los tribunales laborales en nuestro país, les hemos preguntado si ese es un requisito de ley. Y les da risa y después nos detallan. Se viola el artículo 1 y el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señalan que poner como condición para trabajar, por ejemplo, en Diconsa o solicitar empleo en la PFP, necesitas desistirte de tu demanda y de tu amparo ante los tribunales laborales. Les da risa y dicen, por supuesto que no. Por supuesto que ni la Constitución ni la Ley Federal del Trabajo lo permite. Pero cuando en una contrapropuesta ellos dicen que el requisito para ser contratados por los proveedores de 12 dependencias del gobierno federal, entre otras Diconsa, sea ese requisito, violan la Constitución en los artículos que ya he señalado. Y también violan la Ley Federal del Trabajo en todos los artículos que hacen al ingreso, a la admisión, a los requisitos para poder solicitar empleo a cualquier patrón, incluido el gobierno federal. Ellos lo saben, y en eso consiste la provocación, en eso consiste su cálculo político, en eso consiste esa mala leche, al pretender que renunciemos a nuestros derechos para ser contratados, entre otros, por Diconsa. El gobierno calcula que el Sindicato Mexicano de Electricistas atraviesa una situación dura y difícil. Habla de que hay células al interior de la dirección que marcan la división de la propia dirección del sindicato y que hablan que hay descontento en la base de los 16.599 trabajadores que no se han liquidado. Que los jubilados también están inconformes y entonces lanzan el anzuelo a ver quién lo pica. Dice, con tal que recuperen puestecitos, ahí les va la propuesta y a continuación, si caen en el engaño, viene la cuarta o quinta etapa de liquidación con jugosos bonos adicionales. Pues ya les falló, camaradas, ya les falló. La dirección en esa reunión en la que estuvo presente, las diversas dependencias del gobierno federal que firmaron la minuta del 13 de septiembre de 2011, en la que estuvo presente como parte coadyuvante el jefe de gobierno, el licenciado Marcelo Ebrard, y el presidente de la Junta de Coordinación de la Cámara de Diputados, el diputado Armando Ríos Peter. Ahí nuestro secretario general marcó la pauta. Esa propuesta es inviable a la demanda de reinserción laboral del Sindicato Mexicano de Electricistas. En la plenaria que acaba de concluir hace un rato, igual, de manera unánime se acordó rechazar esa infame respuesta. Y ahí nuestro secretario general dio a conocer la minuta que a demanda del ESME se levantó en esta reunión del pasado 30 de noviembre, en donde a partir de este rechazo se obliga al gobierno federal, a partir de un comentario crítico
del licenciado Marcelo Ebrard a reanudar esa mesa, pero buscando soluciones establecidas en la minuta acuerdo del 13 de septiembre. La propuesta que hace el gobierno federal, que la dirección propone que sea rechazada, que sea ratificado ese rechazo en esta Asamblea General, corresponde a un modelo de licitación como el que tengo aquí en mis manos. Lo que hace Comisión Federal, por ejemplo, con sus proveedores, es licitar algunas obras, bienes, servicios que tienen que ver con su materia de trabajo. En este caso, el modelo que utilizan para el mantenimiento de la central termoeléctrica Presidente Plutarco Elías Calles, que está en el estado de Coahuila, es un modelo semejante al que el gobierno quiere manejar, según él, para resolver el conflicto electricista. Aquí, a lo largo de un clausulado de más de 40 hojas, plantea que los proveedores que acepten contratar en obra determinada a ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro recibirán puntos adicionales que los coloquen eventualmente como ganadores de esa licitación. Aquí mismo, la Comisión Federal de Electricidad establece un contrato colectivo de trabajo para obra determinada, que en realidad es un remedio del contrato colectivo de trabajo para los trabajadores de planta que hay entre Comisión Federal de Electricidad y el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana. En este tipo de contratos para obra determinada plantean cuestiones mínimas que ya se reconocen en la Ley Federal del Trabajo y después un tabulador de puestos y un tabulador de salarios a partir de una visión tercerista de lo que debe ser una relación colectiva e individual de trabajo. Dicen, por allá están los trabajadores especializados y de este otro lado están los trabajadores no especializados. Se hace una división en dos grandes tabuladores y están sujetos a un régimen de trabajo por obra determinada. Esto no es lo que reclama y demanda el Sindicato Mexicano de Electricistas. Por supuesto que buscamos la reinserción laboral, pero en el sector eléctrico, respetando nuestros derechos contractuales, respetando al Sindicato Mexicano de Electricistas y sin desistir de nuestros juicios, de nuestros amparos y de nuestras demandas. Este es el punto, camaradas. Esto lo está conociendo de primera mano la Secretaría de Gobernación. Aquí y afuera, escuchando y tomando nota, grabando y fotografiando, el gobierno está siendo enterado de la unidad férrea del Sindicato Mexicano de Electricistas. De la unidad férrea del glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas. No les cae el asombro en sus rostros a la Secretaría de Gobernación de esta muestra de unidad, de esta muestra de disciplina, de la dignidad, de la resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. En esas condiciones, lo que se plantea a partir del análisis de esa infame contrapropuesta de la Secretaría de Gobernación es no romper esa mesa, pero incrementar la resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas a partir de propuestas de acción y movilización que aquí vamos a acordar, que aquí vamos a votar como dignos miembros del ESME, compañeros. No me resta, mirándome en los ojos de mis compañeros jubilados, de los que nos acompañaron a lo largo de estos más de 25 meses y que ya no están con nosotros, de los que siguen en esta lucha irreductible del ESME, que decirles que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas.
Que viva la digna resistencia de los trabajadores activos. Que viva la dignidad de los jubilados que nos han acompañado a lo largo de más de 2 años. Vamos a ganar, camaradas. A los verdepatrias les resta solamente algunos meses. Que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas. ¡En la S! ¡En la M! ¡En la E! ¿Qué dice? ¡Que se escuche!